cerramos con las siguientes conclusiones de síntesis. La primera, hace varios años se comenzó a descubrir en Colombia el cartel de ciertas industrias, el cartel del papel higiénico, el cartel de los productos escolares, y carteles iban y carteles venían, y se sancionaron empresas y se sancionaron ejecutivos de estos carteles o de estas empresas. El argumento para sancionar a esos carteles y a esas empresas era que ellos estaban concertando los precios con los que salían al mercado. Mejor dicho, ellos direccionaban el precio final al que ponían a comprar al consumidor. Usted iba a comprar papeles de una marca, papel higiénico de una marca o papel higiénico del otro, y la diferencia podía estar entre 100 pesos y 50 pesos, y unos días estaba por encima una marca y otros días estaba por encima otra, y con ese juego enredaron al consumidor y lograron mantener y sacarle, se demostró, mucho dinero por ese control de precios desde la oferta que ellos hacían maliciosamente. ¿Cuál es la diferencia entre ese cartel de empresas productoras y el cartel del sistema bancario? Ninguna. Esto es lo que se llama falta de voluntad política. Esto lo que se llama es haber renunciado al papel regulatorio del Estado, como lo acaba de decir Daniel Libreros. El Estado está obligado a intervenir la economía cuando hay señales evidentes de distorsión de los agentes económicos. Y el Estado no lo ha hecho, no porque no hayan mecanismos técnicos, sino porque no ha habido voluntad política, en tanto que, hay que decirlo con todas sus letras, los bancos son los dueños de los gobiernos. Y los bancos dicen y deciden quién es el ministro de Hacienda y cuáles son las medidas que se toman en una o en otra dirección, siempre que no los afecte a ellos. Ya es hora de que nosotros como colombianos vayamos fomentando una masa crítica de dirigentes y de ciudadanos informados y formados, que presionemos al gobierno para que tome cartas en el asunto, que presionemos a la clase política, que presionemos al Congreso de la República para que legisle, si es necesario, en tanto que necesitamos garantía de que el costo del dinero, que al final de cuentas es el mecanismo de intercambio de bienes y servicios, se baje. ¿Por qué en Gran Bretaña, que es uno de los países más capitalistas del mundo, y en Estados Unidos, que es otro de los países más capitalistas del mundo, el costo del dinero no supera 2 veces la inflación de sus propios países? ¿Y por qué aquí el costo del dinero supera hasta 6 veces el costo de inflación? Hoy el índice de inflación puede estar en el 4.5 en Colombia. 4.5 son 6 veces, son el 27%, y nosotros tenemos créditos del 28% efectivo anual en promedio en ese cartel de bancos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que los bancos tengan la posibilidad y la potestad de ganarse como margen bruto el 600, el 800% de su negocio, entendiendo, para claridad de todos, que el margen bruto es lo que le queda a la empresa o al negocio después de hacer el producto o servicio, es decir, después de aplicar los costos directos? Si un empresario que hace cualquier electrodoméstico o herramienta, a hacerlo le vale hacerlo, o sea, la materia prima, la energía que se gasta allí, el operario que está allí, directamente haciendo el producto, le vale 100, y ese empresario vende el producto por 200, su margen bruto es del 100%. Pues sucede que en el banco, el costo del dinero para el banco es de menos del 4% anual efectivo, y eso cuando se paga sobre títulos, depósitos de término fijo, porque en las cuentas de ahorro el costo promedio es del 1% efectivo anual, porque pagan sobre saldos mínimos trimestrales. Pero asumamos que el costo promedio del dinero para el banco es del 4% anual. Si presta
al 28 está prestando 7 veces más, o sea, el 700%. ¿Qué industria puede darse ese lujo, por Dios? ¿Y por qué el empresario del sector real sí tiene que correr con todos los costos y todos los riesgos, con un margen bruto de operación que en muy poquitos casos llega al 100%? Porque casi en todos los negocios el margen bruto es más o menos del 60-70%, a los cuales después les quita gastos administrativos, gastos de mercadeo, gastos financieros, para quedar al final con una utilidad neta sobre la que va a pagar impuestos. ¿Por qué a los bancos se les permite eso? ¿Cuál es la diferencia entre ese negocio de utilidad exagerada de los bancos y el negocio de utilidad exagerada de las economías ilegales, de la minería y de la coca? ¿Cuál es? Explíquemela, por favor, que yo no la entiendo. Tal vez la cuarentena me ha cerrado las entendederas y posiblemente usted también. Pero al lado de los bancos hay otras instituciones que son banqueritas o banquitos, que son las entidades de microfinanzas, que van pasando de agache y en ellas la situación es peor. ¿Por qué? Porque si a un empresario pequeño el costo del dinero del préstamo del banco es del 28%, a un microempresario o tendero que llegó a una microfinanciera, el costo del dinero puede llegarle a ser hasta el 50% efectivo anual. Usted me dirá, pero es que en la entidad microfinanciera no capta dinero al 4%, es cierto, pero capta dinero en promedio al 10%, póngale al 12%. O sea que si quisiera ganarse un margen bruto del 100%, debiera prestar al 24%. No, presta al 30%, al 30 y pico efectivo anual, porque le pone una cantidad de arandeles, estudio de crédito, cuota de solidaridad, fondo de reserva, qué cantidad de cosas. O sea que con el argumento de que le está quitando el microempresario y el vendedor ambulante de las garras al gota a gota, y hace cuenta de que el gota a gota es del 200% mensual en muchos casos, dice, hombre, un crédito que le valga a un empresario el 5% mensual es muy barato para sacárselo de la gota a gota, pero por ahí nos siguen haciendo estragos a la economía del sector real. Ese es un punto muy importante. Segundo punto, el economista Mauricio Cabrera, que esperamos tenerlo en estos días en este programa porque hoy no pudo estar al final, demuestra en uno de sus artículos que el Banco de la República en la última década emitió 106 billones de pesos. 106. Y el IPC tuvo un incremento de solo el 46%. Mejor dicho, esos 106 billones que emitió el banco significaron un aumento en emisión del 195% respecto a la masa monetaria que teníamos circulando hace 10 años. O sea, la multiplicó por 2. Pero el índice de precios al consumidor, o sea, el costo del dinero en el mercado, solo subió un 46%, lo que demuestra lo que también decía nuestro analista invitado. Emitir no es por sí mismo inflacionario. Si usted maneja el dinero, si el endeudamiento que hace el gobierno con el banco y lo riega a la economía, no tiene por qué ser inflacionario, a menos que lo dedique solo a especulación. Entonces allí viene el punto. Si el gobierno puede pedirle al Banco de la República que le preste dinero, es decir, que emita, el peligro es que emita el Banco de la República y el gobierno con Carrasquilla a bordo y su compañía le entreguen esa plata a los bancos. Eso es lo que usted y yo, como ciudadanos informados y conscientes y críticos, debemos impedir, que le sigan entregando el dinero a la banca. El dinero para llegar a los hogares, para llegar a los trabajadores independientes e informales, debe llegar, lo vengo diciendo aquí hace mucho rato, a través de mecanismos más transparentes, y yo propongo que sean las cajas de compensación familiar, esas ventanillas a través de las cuales el gobierno le entregue el dinero
para que llegue a don Alberto Tejada, a don Didier Zúñiga, a don Francisco Mejía, a don Daniel Libreros, que son personas de a pie, que son el tendero, el zapatero, el vendedor de aguacates o el vendedor de chucherías en el centro. Siempre que yo vaya a la caja y me empadrone y me afilie, y es un mecanismo efectivo y transparente y ágil y no costoso para inducir a la formalidad a ese gran sector o ese ejército multidimensional de trabajadores informales que tenemos. Estos son con las cooperativas, las cajas de compensación, con las cooperativas y con algunas otras instituciones que harían parte de ese gran universo de la economía social, los agentes económicos que pueden quitarle el protagonismo codicioso a la banca y pueden convertirlo en un protagonismo beneficioso para la dinámica económica, para el mejor acceso a los ingresos por parte de los hogares y de las empresas, y para que dejemos y de una vez por todas rompamos el mito de que el mercado todo lo puede y de que el mercado todo lo arregla. Eso no es cierto. Tan no es cierto que los propios que predican que el mercado todo lo puede y todo lo resuelve son los primeros que van donde papá Estado a decirle: venga, favorézcame a mí. Es decir, los grandes cacaos, los bancos, los fondos financieros, los fondos de pensiones y toda esa cantidad de truanes que nos han hecho creer que la economía la maneja la mano invisible de un mercado que no tiene ni Dios, ni ley, ni corazón, ni inteligencia. Buenos días.